En el capítulo anterior vimos cómo el diálogo del Timeo actúa como una introducción filosófica al relato de la Atlántida. Descubrimos que los pitagóricos no eran meros matemáticos, sino guardianes de un saber ancestral, y que símbolos como la tetractis, los sólidos platónicos y el pentagrama reflejaban una cosmología profunda, basada en proporciones sagradas y en los 5 elementos fundamentales, presentes también en diversas culturas del continente americano mucho antes de la llegada de Colón. En este nuevo capítulo exploraremos la genealogía de Critias y Platón para dar mayor solidez histórica al testimonio sobre la Atlántida. Timeo, aunque hoy es un personaje desconocido, probablemente existió en la realidad. Es muy posible que Platón lo haya conocido en alguno de sus viajes, ya que Timeo era pitagórico y vivía cerca de la escuela de Pitágoras. De hecho, los 4 personajes que participan en este diálogo eran personas reales. Además, existía un vínculo familiar entre Platón y Critias IV, y lo relatado sobre Solón tiene bases sólidas. Toda la descripción detallada de la Atlántida sugiere que Platón no se estaba simplemente tomando una licencia literaria para ilustrar una idea filosófica, sino que realmente intentaba describir el pasado con precisión. Para comprender esto completamente, es necesario profundizar en la genealogía de los personajes, ya que suele pasarse por alto o generar confusión, lo que le resta importancia al contexto histórico en el que Platón escribió. Este recorrido genealógico se centra en Platón y Critias IV, teniendo como objetivo establecer su parentesco histórico y la relación con Solón. Debemos tener en cuenta que, debido a la lejanía temporal de los acontecimientos, resulta particularmente complejo validar certezas absolutas, por lo que todas las fechas y relaciones consignadas deben entenderse como aproximaciones. Si posees fuentes documentales, correcciones cronológicas o datos adicionales que enriquezcan este análisis, te invitamos a compartirlos en los comentarios. Todo aporte será recibido con gratitud y considerado para futuras actualizaciones. La genealogía se inicia con Execéstides, cuyo hijo Solón, nacido en el 638 a.C., perteneció a una familia noble pero empobrecida. Aunque contaba con recursos suficientes, optó por dedicarse al comercio y a la poesía, actividades que le permitieron adquirir conocimientos en los puertos del Mediterráneo. De carácter noble y justo, se destacó como legislador y poeta, siendo reconocido como uno de los 7 sabios de Grecia, título honorífico reservado a figuras emblemáticas de la sabiduría. Su fama llevó a muchos griegos a reclamar parentesco con él. Fue arconte de Atenas entre el 594 y el 593 a.C. Un arconte era la máxima autoridad política en Atenas, o sea, un gobernador. Estuvo impulsando reformas que evitaron una revolución social. Mantuvo una relación de parentesco y amistad con Drópides, aunque la naturaleza de este vínculo es controvertida. Fuentes tardías, como Diógenes Laercio, más de 800 años posterior, y Proclo, más de 1000 años posterior, los mencionan como hermanos, probablemente basándose en textos perdidos. Sin embargo, Platón solo los describe como parientes, sin especificar el grado. Podrían ser también primos o padre e hijo. Existen errores en la traducción de algunos ejemplares del Timeo que utilizan la palabra hijo o primo, cuando deberían mantener la palabra pariente. La hipótesis de una relación homosexual es muy especulativa. Estas relaciones solían darse entre un adulto y un joven, como ejemplifica Platón cuando Sócrates habla sobre Cármides, o entre Anacreonte y Critias III, pero no hay evidencia directa en el caso de Solón y Drópides. En una conversación con Tales de Mileto, escrita por Diógenes Laercio, se menciona que Solón tenía un hijo en Atenas, pero Diógenes no es confiable en estos asuntos, ya que mezcla mucho la fantasía con la realidad. En este video, para diferenciarlo de todos los demás y de un posible antepasado llamado Drópides Primae, que fue arconte entre el 645 y el 644 a.C., lo denominaremos como Drópides II. Debemos tener en cuenta que para ser arconte se requería al menos 30 años,
y como Drópides II fue arconte de Atenas inmediatamente después de Solón, entre el 593 y el 592 a.C., este debería haber nacido antes del 623 a.C. Solón, después de ser arconte, se cree que viajó por el mundo durante 10 años para evitar conflictos políticos internos en Atenas y ampliar su conocimiento. Heródoto lo describe así en su libro 1, capítulo 29. Tras la subyugación de estos y la sumisión a Creso, además de los lidios, todos los sabios helenos que vivían en aquel entonces, procedentes de diferentes lugares, llegaron a Sardes, que se encontraba en pleno auge de sus posesiones. Entre ellos se encontraba Solón, el ateniense, quien, tras promulgar leyes para los atenienses a petición suya, partió al extranjero durante 10 años, navegando para recorrer el mundo, según dijo. Hizo esto para no verse obligado a derogar ninguna de las leyes que había promulgado, ya que los atenienses no podían hacerlo, pues estaban obligados por solemnes juramentos a acatar durante 10 años cualquier ley que promulgara Solón. Existe una inconsistencia en el relato de Heródoto, ya que Creso ascendió al trono de Lidia hacia el 560 a.C., fecha incompatible con el viaje de Solón a Egipto, tradicionalmente ubicado hacia el 590 a.C. Aunque este desfase histórico deja aún interrogantes por resolver, hay consenso en que Solón sí viajó a Egipto. Durante su estancia en la ciudad de Sais, los sacerdotes egipcios le compartieron la historia de la Atlántida. A su regreso de Egipto le transmitió a Drópides II la historia. Solón, para preservar los detalles, plasmó la narración en apuntes personales que no se conservan, véase Critias 106 AB, con la intención de convertirla en un futuro poema épico de la Atlántida. Sin embargo, los conflictos políticos en Grecia lo obligaron a priorizar su labor como legislador, impidiéndole culminar su proyecto literario. No obstante, en su meticuloso proceso de documentación para la poesía, Solón investigó los nombres de los atlantes transmitidos por los sacerdotes y descubrió gratamente que estos nombres habían sido traducidos al egipcio desde su lengua original, conservando su significado primigenio. Gracias a ello, Solón logró adaptar dichos nombres al griego, manteniendo su significado atlante original, un hallazgo que refleja su rigor en preservar cada detalle de la historia. Tras la muerte de Solón, hacia el 560 o 559 a.C., Drópides II preservó sus notas sobre la Atlántida. Este legado, Drópides II, lo transmitió a su descendencia. A partir de entonces, surgen discrepancias en casi todas las fuentes genealógicas, debido a la costumbre de repetir los mismos nombres en hijos, nietos o bisnietos, y a los intervalos generacionales excesivamente amplios. Esto ha llevado a sospechar de lagunas genealógicas, errores por parte de cronistas antiguos o incluso una modificación consciente de los registros. Con los años, diferentes personas han intentado aclarar el tema. Comencemos por lo más documentado. Platón nació en el 424 a.C., en una familia aristocrática ateniense. Su madre, Perictione, pudo vivir entre el 460 y el 365 a.C., pero no se tienen claras las fechas. Descendía de la genealogía de Solón, el gran legislador. Se sospecha que Perictione tuvo contacto con enseñanzas pitagóricas, una influencia que quizás marcó la formación intelectual de su hijo. No hablaremos sobre los hermanos, padres o abuelos de Perictione, porque complicaría mucho este árbol genealógico. El padre de Platón, Aristón, murió joven. Existe un gobernante entre el 454 al 453 a.C. llamado Aristón, pero desconozco si es el mismo. Luego de su muerte, la influencia materna fue determinante en Platón. El abuelo materno de Platón, Glaucón III, vivió entre el 495 y el 434 a.C. Fue un general militar entre el 441 y el 440 a.C. No confundir con el hermano de Platón que llamaremos Glaucón IV. Glaucón III tuvo como hijos a dos figuras claves en la historia griega, a Perictione, la madre de Platón, y a Cármides,
Platón nos indica en su diálogo Cármides, capítulo 154a, que Critias el cuarto le comenta a Sócrates lo siguiente. Cármides aún no había crecido cuando te fuiste. Cármides es hijo de nuestro tío Glaucón y primo mío. Cármides vivió entre el 446 y el 403 a.C. Fue tío de Platón y hermano de Perictione. Platón le dedicó su diálogo, donde Sócrates elogia su belleza y discute sobre la templanza. Cármides era más joven que su primo Critias IV, que vivió entre el 460 y el 403 a.C. Ambos fueron miembros de los 30 tiranos y parte de la familia de Platón. Critias el IV, conocido como Critias el Tirano, lideró el régimen que gobernó Atenas entre el 404 y 403 a.C. Su gobierno fue una pesadilla: ejecuciones sumarias, confiscaciones de propiedades y persecución de demócratas. Jenofonte lo relata en sus Helénicas, libro 2. Mataban a cualquiera por su riqueza o influencia. Ambos tiranos murieron en el 403 a.C., defendiendo su poder. Critias y Cármides invitaron a Platón a unirse a su régimen. Al principio, el joven Platón sintió tentación. ¿Cómo resistir la oportunidad de moldear Atenas? Pero dos hechos lo hicieron retroceder. Primero, mientras los tiranos imponían su voluntad, Sócrates los desafiaba. En una escena reveladora, Critias ordenó a Sócrates callar, prohibiéndole hablar con los jóvenes. Pero Sócrates, irónico, siguió cuestionando su autoridad. Platón vio cómo su maestro defendía la integridad moral, incluso cuando los tiranos lo humillaban. Segundo, las ejecuciones arbitrarias y el robo de propiedades. Platón comprendió que aquel no era el camino para construir una sociedad justa. En sus cartas confiesa: Me alejé, asqueado por sus si crímenes. Platón hubiera aceptado, toda la historia sería distinta. Quizás habría muerto junto a sus tíos en el 403 a.C. o habría sido ejecutado. En lugar de eso, eligió escribir. Pero no fue una ruptura dramática. Platón optó por un discreto reproche sobre Critias IV y Cármides, que le permitió preservar su obra sin traicionar del todo su sangre. Es más, en sus escritos siempre los describió como intelectuales y personas especiales. Cabe destacar que Critias el IV perteneció a una de las familias más nobles de Atenas. Culto, escritor de poesía y prosa, orador influyente y valiente. Critias y Sócrates fueron quizás la mayor tragedia que la ciudad de Atenas haya producido jamás. Alguien que se perdió a sí mismo y destruyó su brillante legado. Además, trajo la desgracia sobre su maestro. Años después, en el 399 a.C., Sócrates fue condenado a muerte. Entre los cargos, corromper a la juventud. ¿La ironía? Sus acusadores usaron su vínculo con Critias IV y Cármides como prueba. Decían que Sócrates enseñó a los tiranos a despreciar la democracia, las costumbres y a los dioses. Pero Sócrates no predicó violencia, enseñó a pensar. Y Platón, testigo de aquella injusticia, dedicó su vida a refutar esa acusación. Sus diálogos son un monumento a la ética socrática. Los atenienses temían las ideas de Sócrates y Platón porque cambiaban la visión de los dioses y las costumbres. Pero ese mismo pensamiento crítico, heredado de filósofos jónicos y pitagóricos, fue la semilla de la filosofía occidental. La corrupción de la juventud que tanto denunciaron fue, en realidad, el nacimiento de la libertad intelectual. Platón pudo ser tirano, pero eligió ser filósofo. Critias IV y Cármides quisieron dominar Atenas con espadas, y no duraron más de un año. Sócrates, al cuidar su ética, sin saberlo perdió su vida, pero salvó a Platón y su legado, que influyó decisivamente en el pensamiento occidental. Platón rinde tributo al gran Solón al cumplir su deseo inconcluso de narrar la historia de la Atlántida, un proyecto que el legislador abandonó para consagrarse al cuidado de su amada Atenas. Platón, por su parte, soñó con formar al gobernante filósofo, una figura ideal que pudiera unir sabiduría y poder. Aunque no logró concretar ese ideal en vida, el destino pareció honrar su aspiración. Su discípulo, Aristóteles, educó al joven Alejandro Magno,
quien forjaría uno de los imperios más vastos de la historia antigua. Es inevitable que la piel se erice al contemplar este relato. En ese entrelazado de destinos y pensamientos, el diálogo sobre la Atlántida se inserta como parte central de una de las historias más fascinantes que ha producido la humanidad. Critias IV, el tirano caído, terminó como único narrador de la Atlántida en la obra platónica. Nos da los detalles gracias a que aún conservaba las notas de Solón sobre la Atlántida. Ambos diálogos fueron compuestos por Platón en la última etapa de la vida, hacia el 360 a.C., y nos describe a Critias IV de manera tan diferente que muchos llegan a pensar que se trata de otro, Critias IV. Pero no, Platón solo quiso mostrar otra cara de Critias IV, no la del tirano, sino la del instruido, que es la que nunca debió perder, y así lo eternizó junto a su maestro, como personajes de esta gran obra, la historia de la Atlántida. Según Diógenes Laercio, historiador griego del 220 después de Cristo, en su obra Vidas, opiniones y sentencias de los filósofos más ilustres, libro tercero, dedicado a Platón y su genealogía, nos cuenta que Critias III, que vivió entre el 540 y el 448 a.C., tuvo dos hijos, uno Calaescro, que vivió entre el 500 y el 428 a.C., y el otro Glaucón III. Es por este motivo que Platón y Critias IV están emparentados, ya que Critias IV es hijo de Calaescro, como se puede leer, por ejemplo, en el Diálogo de Cármides 153. Y con esto condujo a Sócrates a un asiento junto a Critias IV, hijo de Calaescro. Por otro lado, Diógenes Laercio comete un error al interpretar a Platón y asume que Glaucón es hijo de Calaescro. Debido a este error, nos menciona que desde Solón, la sexta generación llega hasta Platón. Sin embargo, no podemos asumir que faltan dos generaciones, ya que podrían ser más o menos. Es importante considerar dos citas clave. La primera en el Timeo, donde se nos dice que Critias III tiene 90 años, mientras que su nieto Critias IV, de 10 años, lo escucha. Critias ya rondaba los 90 años, mientras que yo rondaba los 10, y coincidió con el día de la apaturia, llamado Cureotis. La ceremonia para niños, siempre habitual en la fiesta, se celebraba también en esa ocasión, y nuestros padres organizaban concursos de recitación. Así, mientras se declamaban muchos poemas de muchos poetas, ya que los poemas de Solón eran nuevos en aquel entonces, muchos niños los cantábamos. Y uno de nuestros compañeros de tribu, ya fuera porque realmente lo creía en ese momento o porque hacía un cumplido a Critias, declaró que, en su opinión, Solón no solo era el más sabio de los hombres en todo lo demás, sino que también en poesía era el más noble de todos los poetas. Ante lo cual el anciano, recuerdo bien la escena, se sintió muy complacido y dijo con una sonrisa: «Si tan solo no hubiera tomado la poesía como un juego secundario, sino que se hubiera esforzado en ella como otros, y si hubiera completado la historia que trajo aquí de Egipto, en lugar de verse obligado a dejarla de lado debido a las sediciones y todos los demás males que encontró aquí a su regreso». Y la segunda, según Heródoto, es que Anacreonte viaja desde Samos hasta Atenas, después del 522 a.C., y luego se marcha de Atenas, probablemente entre el 514 y el 510 a.C. Se nos menciona que Fue admitido a la intimidad por otras familias nobles, además de los Pisistrátidos, entre los cuales celebró especialmente la belleza de Critias, el hijo de Drópides. este texto nos indica que, en esa época, existía un Critias de unos 20 años, es decir, Critias III, hijo de Drópides, probablemente Drópides III. Esto serviría para validar la genealogía proporcionada por otras fuentes. La primera interrogante es si Drópides II y Drópides III son la misma persona. Para que lo fueran, Drópides II habría tenido que engendrar a Critias III a los 80 años y vivir hasta los 90, lo cual es poco probable. Por lo tanto, es posible que existieran dos Drópides distintos, o incluso un Critias, segundo entre medio. Sabemos que hubo un Critias primero.
gobernador entre los años 600 y 599 a.C., lo que implica que nació antes del 630 a.C. Probablemente era hermano o pariente de Drópides II y no debe confundirse con un posible Critias II. Sin embargo, también existe la posibilidad de que nunca hayan existido ni un Critias II ni un Drópides III. Tal vez ese vacío temporal mencionado por Heródoto tenga relación con esta duda. Quizás algún día lo sabremos. Un dato interesante es un ostracón, fragmento de cerámica, en el que se escribió el nombre de una persona que se buscaba exiliar por 10 años, de ahí la palabra ostracismo. En él se menciona a Critias, hijo de Leárides, como un malhechor. Este ostracón fue fechado en el año 480 a.C., es decir, en esa época se realizó la acusación. Leárides significa hijo de Leas, lo que indica la existencia de otro Critias contemporáneo de Critias III. Este Critias, hijo de Leárides, probablemente nieto de un tal Leas, no encaja claramente en la genealogía conocida. Quizás en el futuro se aclare. Además, debemos considerar que, en las clases altas atenienses, los padres solían tener hijos entre los 30 y los 40 años. Critias III es el mismo anciano que aparece en los diálogos de Platón. Él relata a su nieto, Critias IV, la historia de la Atlántida. Esta narración se basa en unos antiguos escritos de Solón que él mismo había conservado. Sin embargo, en el diálogo Cármides, cuando Platón conversa con Critias IV, menciona lo siguiente. No creo que haya nadie más aquí que pueda señalar fácilmente un caso de dos casas atenienses unidas, que probablemente produzcan descendientes más hermosos o nobles que aquellos de los que tú desciendes. Pues la casa de tu padre, que desciende de Critias, hijo de Drópides, ha sido celebrada por Anacreonte, Solón y muchos otros poetas, de modo que la tradición la considera entre nosotros preeminente en belleza y virtud. En esta cita, cuando se menciona la casa de tu padre, se hace referencia a Calaescro, quien desciende de Critias III, hijo de Drópides II. En griego antiguo, la construcción indica filiación directa y no simplemente descendencia, es decir, vincula de manera inmediata a Drópides II con Critias III. En este punto aún queda trabajo por hacer para descubrir finalmente el árbol genealógico desde Platón hasta Solón. Con esto concluimos el resumen de esta historia. Me sorprende enormemente que no exista ninguna película moderna sobre estos hechos. Sócrates es la figura central de la historia de la Atlántida, y su vida está estrechamente vinculada a sus discípulos Critias y Platón. Su trágico final, bebiendo el veneno tras un juicio injusto y su determinación de no escapar de la ciudad, convierten esta historia en una de las más fascinantes por contar. Cuídate mucho, y hasta que no haya tinieblas.